Hola, soy Luciana Nigro y soy doctora en psicología. Hoy te voy a explicar sobre los trastornos de ansiedad que constituyen uno de los principales problemas de salud mental en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son 260 millones de personas que están afectadas por este tipo de trastornos. Vamos a intentar comprender qué es la ansiedad. Se trata de un estado de excitación, tanto física como mental, que surge ante una situación de estrés. Este estrés, como dicen Lazarus y Folkman, es el resultado de una percepción de la realidad. Cuando una persona considera que una situación entra en conflicto con sus objetivos e intereses personales, hace una evaluación de los recursos que tiene. Si considera que los recursos son bajos, aparece una sensación de malestar y preocupación. Mayor va a ser la sensación de estrés cuando la persona considere que se trata de una demanda muy importante y carece de los recursos para resolverla. Clark y Beck van a tomar este modelo del estrés y van a matizarlo un poco. Ellos dicen que ante una situación de peligro, las personas experimentamos miedo. No obstante, van a diferenciar el miedo de la ansiedad. Por su parte, el miedo es una respuesta adaptativa y a corto plazo, que sirve para alertar a la persona de un posible peligro y llevarla a la acción para intentar resolverlo. La ansiedad, en cambio, se trata de un miedo muy intenso que se prolonga en el tiempo. Y la persona, en lugar de ponerse en acción para resolver el problema, lo único que hace es mantener de manera prolongada aquella preocupación. Si bien todas las personas podemos experimentar episodios de ansiedad a lo largo de nuestra vida, es importante distinguir cuándo ese malestar se prolonga en el tiempo y comienza a dificultar la vida cotidiana de la persona. En tal caso, podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad. Existen distintos tipos de trastornos de la ansiedad, como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos, la agorafobia, entre otros. Yo no voy a entrar en detalle con estos trastornos, sino que voy a explicarte qué es lo que tienen en común. En primer lugar, como ya te decía, es la percepción de un miedo como una emoción muy intensa y muy negativa que se presenta ante un objeto o ante una situación particular. Imagínate un miedo a que se rían de mí, un miedo al fracaso o incluso puede ser miedo a un pensamiento. Los obsesivos compulsivos a veces demuestran miedo ante el pensamiento de que podrían hacerle daño a otra persona. Este miedo visto de afuera es irracional, no es un miedo lógico, pero las personas lo viven en su cuerpo como que realmente es un peligro lógico e incluso inminente. Como te comentaba antes, este miedo va a mantenerse en el tiempo, va a prolongarse, con lo cual la persona empieza a acomodar su vida en función de esta ansiedad y de este miedo que tiene presente. Esto sin duda genera conductas de evitación, con lo cual la persona intenta evitar todas las situaciones en las cuales pueda sentir malestar, dificultades a nivel social. Imagínate una persona con un trastorno social que tenga miedo que se rían de él, empieza a dejar de ir al trabajo, no vaya a los encuentros con sus amigos, etc. Y además, sin duda, tiene un gran impacto sobre la salud física y emocional de la persona. Según algunos autores, lo importante de un trastorno de ansiedad, sin importar cuál sea el trastorno específico, es que tienen tres sistemas particulares de respuesta. Uno es que existen procesos cognitivos distorsionados, es decir, que la persona percibe la realidad de una forma distorsionada con sesgos a favor del malestar, a favor de miedo y no a favor de su propio bienestar. En general, estas personas tienen baja autoestima y tienen un concepto muy bajo de sí mismas, por los cuales creen que no tienen buenas estrategias de afrontamiento. Y evidentemente esto se convierte en una profecía autocumplidora, es decir, mientras menos consideren tener recursos, evidentemente menos recursos pueden desarrollar. Y por último, existe una activación fisiológica que es excesiva y que lleva a mucha psicomatización, es decir, que el malestar psicológico se traduce en mucho malestar corporal. ¿Qué significa tener procesos cognitivos distorsionados? Beck nos dice que las personas que desarrollan trastornos de la ansiedad tienen sesgos en el modo en el cual interpretan la realidad. Por ejemplo, desarrollan una preocupación excesiva orientada hacia su miedo. Para ellos, su miedo es racional y siempre lo que hacen es pensar
que puede ocurrirles algo malo en cualquier momento, con lo cual dedican mucho tiempo y mucha energía a pensar en esta preocupación, pero no a resolverla. Esto es lo que se conoce como rumiación. En base a esto, las personas se mantienen en un estado casi constante de alerta e hipervigilancia, con lo cual además hay una activación fisiológica muy importante. Lo que hacen es buscar pequeños signos en la realidad cotidiana que justifiquen el miedo que tienen y que sean índices, según ellos, de que algo malo realmente va a pasar. Existe entonces una expectativa muy negativa y una tendencia catastrofista. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos consideran que va a pasar algo malo, que es inminente y que el resultado de lo que va a pasar va a ser terrible. Imagínate, por ejemplo, una persona que tiene un miedo, una preocupación excesiva a enfermar. En cuanto tiene alguna sensación corporal extraña, está pensando que algo muy malo está pasando en su cuerpo. O si recibe, por ejemplo, un análisis médico en el cual un resultado le sale un poquitito por debajo de la media, ya está pensando que está desarrollando una enfermedad terminal. Otro sesgo muy importante que tienen las personas con trastornos de la ansiedad es confundir aquello que es posible de aquello que evidentemente es muy probable. Imagínate una persona a la cual la invitan una semana al Caribe con todos los gastos pagos y decide no ir porque piensa que existe la posibilidad de que el avión caiga y que el desenlace sea catastrófico. Evidentemente un avión puede caer, pero sí sabemos que la probabilidad de que esto ocurra es realmente muy baja. Sin embargo, la persona acomoda su vida a esta posibilidad, por muy remota que sea. Y lo que hace es ignorar la evidencia positiva, que por ejemplo hay cientos y cientos de vuelos que aterrizan de manera sana y salva a diario. Hablemos ahora del autoconcepto que tiene una persona que desarrolla un trastorno de la ansiedad. Como te comentaba antes, se trata de personas con una autoestima bastante baja. Son personas que creen tener recursos personales bastante bajos y por lo tanto ser incapaces de resolver de manera exitosa el temor o aquella situación que los amenaza. Por lo tanto, lo que empiezan a hacer es llevar a cabo conductas de evitación, es decir, a escapar de esa situación que tanto miedo les genera. Por ejemplo, si yo lo que tengo miedo es de hacer el ridículo en público, empiezo a llevarme conmigo siempre a mi mejor amiga y le pido que por favor hable por mí o que se fije si está todo bien o directamente decido escaparme de la situación y así evito mi miedo. En definitiva, la persona lo que aprende es a renunciar. Aparece la desidia y esto no le da la posibilidad a la persona de enfrentarse efectivamente a su miedo y darse cuenta de que lo puede resolver o que incluso aquel miedo que tiene realmente no tiene una justificación, que posiblemente pueda pasar un buen momento con amigos y que nadie se ría de ella o de él. Y en definitiva, esto afianza la dificultad para resolver problemas. Si tú no intentas resolver el problema que tienes enfrente, nunca tendrás una sensación de éxito y tu autoestima no va a mejorar, con lo cual va a afianzar esa sensación de invalidez o incapacidad. Y por último vamos a hablar de la activación fisiológica, que como yo te comentaba antes es básicamente esa exacerbación de la situación por la cual uno se siente estresado durante un tiempo prolongado. Lo que aparece en personas con trastorno de la ansiedad generalmente es una tensión muscular, ya que cuando estamos nerviosos tendemos a tensar los músculos, dolor estomacal porque en general afecta la digestión cuando una persona se está preparando para una exigencia física como huir, dolor de cabezas, mareo, insomnio, problemas para dormir, irritabilidad. Imagínate que la persona está nerviosa, se siente mal, está cansada, con lo cual se vuelve cada vez más irritable y obviamente cansancio. Los trastornos de ansiedad suelen venir acompañados de otros trastornos, entre ellos los trastornos del sueño. Una persona que sufre ansiedad tiende a mantener una activación intelectual y física muy fuerte, con lo cual esto hace que sea muy difícil que se relaje y logre el reposo. Los trastornos más frecuentes son el insomnio y las pesadillas. El insomnio es aquella dificultad que experimenta la persona para conciliar el sueño o bien para mantener el sueño durante toda la noche.
Y las pesadillas evidentemente aparecen porque una persona que está muy preocupada tiende a proyectar el problema en los sueños incluso cuando está durmiendo. De manera tal que estos trastornos lo que hacen es evitar que la persona pueda descansar y levantarse la mañana siguiente con fuerza y con más optimismo. Es muy común que los trastornos de ansiedad terminen desencadenando una depresión. Esto se debe a que la ansiedad genera un malestar muy grande para la persona y ésta experimenta grandes niveles de estrés durante todos los días. En algún momento cae en un bucle negativo por el cual cree que este será su estilo de vida, que no podrá resolver sus problemas y tiende a desistir, es decir, a caer en una depresión, lo cual lamentablemente lo único que hace es agravar el problema. Y por último, es muy común que aparezcan las adicciones o los consumos de sustancias. El consumo de sustancia puede darse de distintas maneras. Por ejemplo, puede haber un consumo de alcohol, un consumo de sustancias legales como pastillas para dormir o sustancias ilegales. En definitiva, lo que la persona intenta es evadirse de aquel dolor y aquel malestar que la aqueja. Lamentablemente, las sustancias lo único que hacen es cronificar el problema, es decir, en definitiva hacen que la persona se sienta más desvalida, tiende a sentir incluso culpa después de haber realizado un consumo y no le permiten que la persona se enfrente al temor que tiene y por lo tanto que pueda resolver sus problemas. Si una persona que tú quieres o tú misma estás experimentando síntomas similares a los que yo te comenté, es posible que estés sufriendo un episodio de ansiedad o que incluso ya estés desarrollando un trastorno. Lo primero que te aconsejo es que intentes aceptar lo que te pasa. Un gran problema de las personas con trastorno de ansiedad es que creen que esto es pasajero y que lo van a poder resolver. Sin embargo, el malestar se mantiene en el tiempo, esto afecta sus relaciones interpersonales, su autoestima, su salud física y ya cuando deciden consultar con alguien o compartirlo con otra persona, el trastorno ya está bastante instalado e incluso pudo haberse derivado a una depresión. Por lo tanto, intenta aceptar que esto te pasa a ti como le está pasando a 260 millones de personas en el mundo y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino una intención de mejorar tu calidad de vida, es decir, de afrontar el problema. Habla con tus familiares, habla con tus amigos y, evidentemente, si tienes un trastorno, lo mejor que puedes hacer es consultar con un profesional, sobre todo con un profesional de terapia cognitiva. ¿Por qué? Porque esta es la terapia que se ha corroborado que es la más eficiente ante un trastorno de ansiedad. Es decir, que las personas que pasan por este tipo de terapia, que está bastante protocolarizada, tienden a mostrar mayores índices de progreso. Y por último, si los síntomas que tú tienes de temor te paralizan y realmente te está generando un malestar físico muy importante, también puedes consultar con un psiquiatra. Los psiquiatras hacen algo que los psicólogos no pueden hacer, que es medicar, es decir, darte alguna droga de tipo legal para ayudarte a controlar las dificultades de sueño o incluso para reducir los estados de ansiedad, es decir, que tú puedas salir de tu casa, sentirte un poquito más fuerte y lo que hacen es darte un empujoncito para que tú te enfrentes a los pequeños temores cotidianos. No obstante, debo decir que los psicofármacos, es decir, la medicina por sí sola no va a erradicar el problema. Lo que tú tienes que hacer es combinarlo siempre con una psicoterapia porque el problema está en la forma en la que tú sientes, percibes y afrontas el mundo y los problemas que te rodean. Si tú estás atravesando una situación difícil, te mando desde aquí un mensaje muy optimista. El cambio realmente está en nosotros y existen estrategias y existen formas de salir de este problema, con lo cual, en lugar de quedarte en casa angustiada, angustiado o mal, empieza a buscar ayuda para intentar resolver tus problemas. Piensa que de las situaciones más difíciles también se sale y una persona puede incluso aumentar su autoestima sabiendo que puede enfrentarse a sus temores. Si te interesa saber cómo se trabajan los trastornos de ansiedad dentro de la terapia cognitiva, puedes ver el siguiente tutorial.